¿Qué tal están mis criaturas de la noche? Os doy la bienvenida una vez más a nuestro rincón oscuro y fascinante de la literatura gótica. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una de las obras más icónicas del género, una novela que ha dejado una huella imborrable en la cultura literaria y popular, Frankenstein de Mary Shelley. A lo largo de los próximos minutos exploraremos la dualidad entre el creador y la criatura, un tema central que Mary Shelley teje de manera magistral en su obra. También discutiremos cómo esta historia ha resonado a través de los tiempos, impactando no solo la literatura, sino también el cine y nuestra percepción de lo que significa ser humano. Por supuesto, analizaremos la narrativa, los personajes y el simbolismo que han hecho de Frankenstein una obra tan perdurable. Así que acomódense y prepárense para este viaje al oscuro y cautivador mundo de Víctor Frankenstein y su criatura. Sin más, vamos a empezar. Yo soy Dirk Schweitzer y esto es La Biblioteca del Mal. Para poder entender completamente Frankenstein, es crucial situar la obra en su contexto histórico. La novela fue escrita a comienzos del siglo XIX, un periodo marcado por profundas transformaciones en Europa. Estamos hablando de la era de la Ilustración. Como ya hablamos en otros episodios, la Ilustración, en el tiempo en el que sale la obra de Frankenstein, llevaba como un siglo teniendo lugar, y en contrapuesta a la Ilustración apareció el Romanticismo. La Ilustración significaba razón, ciencia y progreso humano. Por contra, el romanticismo era un movimiento literario que respondía a la fría lógica de la Ilustración con un énfasis en la emoción, la naturaleza y lo sublime. La revolución industrial estaba en pleno auge. Hacía poco más de medio siglo que se había iniciado en Inglaterra y en el resto de Europa se estaba dando en su plenitud. Con ella vinieron enormes avances científicos y tecnológicos. Estos avances, aunque impresionantes, también despertaron temores sobre las consecuencias de ir demasiado lejos. Porque, ¿hasta dónde se puede empujar la ciencia sin desatar fuerzas que no podemos controlar? Pues fue en este ambiente en el que Mary Shelley, a la edad de solo 18 años, concibió la historia de Víctor Frankenstein, un científico cuya obsesión por desafiar los límites de la naturaleza lo lleva a crear vida con consecuencias desastrosas. La publicación de Frankenstein en 1818 fue recibida con una mezcla de asombro y horror. Algunos críticos elogiaron la originalidad y la audacia de la obra, mientras que otros la consideraron demasiado macabra y perturbadora para la época. Sin embargo, la novela capturó perfectamente las ansiedades de su tiempo. Esta reflejaba los miedos de una sociedad que comenzaba a darse cuenta de que el conocimiento y el poder no vienen sin un costo. La figura de la criatura, tan incomprendida y maltratada, se convirtió en un símbolo de la alienación y el rechazo que muchos experimentaban en una sociedad en rápida transformación. Víctor Frankenstein, por su parte, encarna la figura del científico loco, una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios. La novela plantea preguntas inquietantes sobre la moralidad, la ética y la responsabilidad de la ciencia, cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día. Este impacto no solo se limitó a la literatura. Frankenstein también influyó en la sociedad en un sentido más amplio, inspirando debates sobre la naturaleza del ser humano, el bien y el mal, y las consecuencias de nuestras acciones. Y este impacto no solo se detuvo en las páginas del libro, se extendió al teatro, al cine y a la cultura popular en general, donde la imagen de la criatura de Frankenstein se ha convertido en un ícono perdurable. Antes de continuar con el análisis de la obra, me gustaría compartir con vosotros la historia de cómo nació la novela de Frankenstein. Esto sucedió en 1816, un par de años antes de que Mary Shelley publicara su obra, y fue de lo más curioso y, si me lo permiten, de lo más gótico, ya que la historia en la que sucedió tiene varios de esos rasgos que hacen que una historia pertenezca al género de la literatura gótica.
Todo empezó de la mano de Lord Byron. Este poeta y escritor se encontraba en aquellos tiempos haciendo unos viajes por Europa, y lo hizo acompañado de su amigo y médico, el doctor John Polidori. Este también lo habréis conocido por la obra de El vampiro, la cual comparte historia con Mary Shelley, ya que fue en esa misma reunión que tuvieron estos personajes en la que nacieron ambas obras. Entonces, por un lado teníamos a Lord Byron haciendo un viaje por Europa acompañado del doctor John Polidori. Y por otro lado teníamos a otro grupo que también estaba embarcado en su propio viaje por Europa. Estos eran Mary Goodwin, que se apellidaba así antes de casarse con su marido, Percy Shelley, que se casaría con Mary más tarde, y por último a Claire Clairmont, que sería la hermanastra de Mary Goodwin. Pues bien, Claire Clairmont era una apasionada de la lectura, sobre todo de la poesía, y admiraba profundamente, o mejor dicho, estaba enamorada de la poesía de Lord Byron. Así pues, se estaba carteando con él. Y Lord Byron, que por otro lado era un poquito, digamos, mujeriego, había estado respondiendo a las cartas de Claire. Así pues, Lord Byron envió otra carta a Claire invitándola a ella y a sus dos acompañantes a una villa cercana a Ginebra, a los pies de un lago. Ahora permitidme un momento para que os haga entender la situación en la que se encontraba la primera noche que pasó el grupo en aquella villa. Un año antes se llevó a cabo la erupción del volcán Tambora en Indonesia, en el año 1815. Esta erupción había causado un enfriamiento global que se conoció como el año sin verano. Aquel cambio climático provocó que la reunión de nuestros personajes estuviera rodeada de una violenta tormenta. Lord Byron aprovechó en aquella cena que dieron para contar cuentos e historias de terror, y aprovechó para invitar a todos los presentes a crear la mejor obra de terror posible. Y de aquella noche surgirían El vampiro de John Polidori y Frankenstein de Mary Shelley. Ahora profundizaremos en la narrativa y los personajes que hacen de Frankenstein una obra tan rica y compleja. La historia de Víctor Frankenstein es, en esencia, una tragedia. Es la historia de un hombre que, en búsqueda de su conocimiento y poder, se convierte en una víctima de su propia ambición. Víctor, desde joven, muestra un gran interés por los misterios de la vida y la muerte. Su obsesión lo lleva a estudiar ciencias naturales y eventualmente a descubrir el secreto para crear vida. Sin embargo, cuando finalmente da vida a su creación, la criatura resulta ser una abominación a sus ojos. En lugar de asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, Víctor huye, abandonando a su criatura a un mundo que no está preparado para aceptar a un ser tan diferente. La criatura, aunque físicamente monstruosa, no es intrínsecamente malvada. Al principio es inocente, deseando solo compañía y comprensión. Sin embargo, a medida de que es rechazado una y otra vez por seres humanos, incluyendo su propio creador, se convierte en un ser lleno de odio y desesperación. Aquí es donde Mary Shelley nos plantea una cuestión fundamental. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿La criatura que actúa en respuesta al rechazo y a la soledad? ¿O Víctor, cuyo orgullo y temor lo llevan a desentenderse de las consecuencias de sus acciones? Un elemento crucial en la narrativa es la familia de Lacey, a la que la criatura observa en secreto mientras se refugia en el bosque. La familia, compuesta por el anciano de Lacey, sus hijos, Agatha y Felix, y la joven Sophie, representa un ideal de humanidad que la criatura anhela, pero que no puede alcanzar. A través de sus interacciones con la familia, la criatura aprende sobre el amor, la bondad y la compasión, pero también sobre el dolor y la injusticia. Es particularmente trágico que cuando la criatura finalmente decide acercarse a ellos, buscando amistad y aceptación, es rechazado violentamente, no por su carácter, sino por su apariencia. Este rechazo es el punto de quiebre para la criatura, quien, al ser privado de la única esperanza de conexión humana, decide vengarse de su creador. Shelley utiliza varios símbolos a lo largo de la novela para subrayar sus temas principales. El fuego y la luz son dos de los más prominentes.
Desde el comienzo de la novela, el fuego es un símbolo del conocimiento, del poder de crear y de destruir. Víctor, al descubrir el secreto de la vida, roba en cierto sentido el fuego de los dioses, igual que Prometeo en la mitología griega. Pero al igual que Prometeo, Víctor es castigado por su transgresión. La luz también se presenta como un símbolo ambiguo, mientras que Víctor la busca como una forma de iluminar los misterios de la vida. La luz también revela la verdad desnuda de su creación, una verdad que no puede soportar. La criatura, por otro lado, es atraída por la luz, pero también es quemada por ella, simbolizando su búsqueda de aceptación y la inevitable destrucción que encuentra en su camino. La cuestión ética de la creación de la vida es otro tema central en Frankenstein. Víctor Frankenstein no solo crea vida, lo hace sin considerar las consecuencias morales y éticas de su acción. Shelley nos lleva a reflexionar sobre el papel del creador y su responsabilidad hacia su creación. Víctor, en su búsqueda de gloria, fracasa como creador porque no asume la responsabilidad de cuidar y de guiar a su criatura. Al abandonarla, deja que se convierta en un reflejo de su propio fracaso moral. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia aquello que creamos? Ya sea una obra de arte, una idea o en este caso una vida. Shelley nos sugiere que la creación sin responsabilidad es un acto de arrogancia y en última instancia de destrucción. ¿Creéis que Víctor Frankenstein es un creador responsable? ¿O es simplemente un hombre que fue demasiado lejos en su búsqueda de conocimiento sin considerar las consecuencias? Y en nuestras propias vidas, ¿cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones cuando éstas escapan a nuestro control? Es como, o yo me lo planteo así a modo personal, el hecho de tener hijos. Es algo tan fácil y tan sencillo de tenerlo, la elección de tener un hijo, pero conlleva una gran responsabilidad lo que es criarlo y guiarlo. Pues en el caso de Víctor Frankenstein es lo mismo, pero llevado a un nivel muchísimo mayor. Bueno, lo dejo ahí como reflexión. En resumen, Frankenstein no es solo una historia de terror, como otras historias que ya hemos visto aquí en este programa. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la ambición y las consecuencias de jugar con los límites de la vida y la muerte. La dualidad entre Víctor y su criatura sigue resonando hoy en día, invitándonos a cuestionar no solo nuestras propias creaciones, sino también la ética de nuestras decisiones. Si disfrutáis de este tipo de análisis y queréis explorar más sobre las profundidades de la literatura gótica, os invito a seguir mi canal de YouTube, La Biblioteca del Mal, donde abordamos obras fascinantes como esta y discutimos su impacto en la cultura y la sociedad. Además, si os interesa explorar más sobre los límites de la moralidad y la ética en la literatura, os recomiendo que le echéis un vistazo a mi novela Christine Artois, publicada bajo la marca DS Sello de Sangre. Es una obra que lleva la tradición gótica al extremo, ofreciendo una mirada cruda y explícita en los temas que hemos discutido hoy. Y sin más, gracias por acompañarme de nuevo a través de esta historia de la literatura gótica.